Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional Gabriela Pedrali para conocer más de lo que está sucediendo en el orden nacional y especialmente en la Cámara de Diputados, que está dando mucho que hablar después del acuerdo con los gobernadores. Gabriela Pedrali, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Flalo? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Un saludo a la audiencia y bueno, Bueno, que sea linda la nota. sí, ¿cuál es la situación? ¿Qué ha cambiado en el país? ¿Por qué los gobernadores se reunieron y han empezado a mover todo el andamiaje político y que ahora en las comisiones antes no se podía tratar, ahora se trata? ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, primero, a ver, como para poner un contexto, creo que estamos viviendo en Argentina eh, donde la normalidad, viste, pasa a ser de que hay todo un sector de la Argentina que parece que es normal que los jubilados ganen cada vez menos, que es normal que cierren los hospitales, ¿no? Eh, que es normal que no lleguen fondos para, para la salud pública, ¿no? Que no se construyan viviendas, que no se realicen mantenimiento de rutas, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahí desde, por lo menos, nuestro gobernador y quien le habla, nosotros como diputados y diputadas de Unión por la Patria, nos paramos en la vereda de enfrente, ¿no? Nos paramos en una vereda que yo te diría que tiene más sentido con lo federal, que tiene sentido con la democracia, que tiene más sentido con la plena vigencia de las instituciones, cosa que este gobierno nacional viene trabando constantemente, ¿no? Creo que, que, el, que la Argentina atraviesa una crisis económica de las más severas de los últimos años y sin lugar a dudas profundizada por todo el andamiaje de medidas generado a partir de la delegación de facultades en la ley base. Eh, y, y sin lugar a dudas del gran recorte que impulsó el gobierno sobre muchos sectores de la comunidad y especialmente en las provincias. Y ahí tu pregunta, ¿no? Sobre el tema de los gobernadores. Obviamente es muy difícil gobernar una provincia en general, te hablo, ¿no? Mm. Donde se recortan los fondos de un día para otro drásticamente, donde, donde había fondos para la educación como los del FONIT o lo de la equiparación de los sueldos del norte argentino y que desaparecen, ¿no? Y entonces, durante un montón de tiempo, por ahí algunos gobernadores, no todos, optaron pensando de que el diálogo era la respuesta, ¿no? Y que se encontraron que no hubo ninguna respuesta a ese diálogo que tuvieron, como no hubo ninguna respuesta a ese famoso pacto de mayo que se firmó en julio y que nunca se cumplió y que en realidad era solamente una fantochada, ¿no? Hoy el presidente de la Nación no asistió a ningún acto del 9 de julio, a Qué ningún diferencia, ¿no? acto del Del 9 de año pasado julio, que tenía ¿no? 18 gobernadores, ahora no tiene ninguno y no va a ningún acto. Bueno, no, la verdad que creo que los puentes de los pueblos, los gobernadores tocan fondo, ¿no? Y creo que los gobernadores han reaccionado, Mm. ¿no? Cuando uno está cerca al pueblo, sabe cuando la gente está mal y cuando es sensible. ¿Cómo puede ser normal que que tengas, que abandones las rutas del país, que licites 9.200 kilómetros y ahora vamos para pasar a una ruta que construyó el Estado, que puso la plata del Estado, que las provincias la sostuvieron, pero que también la sostuvieron todos los argentinos y las argentinas, vamos a tener que pagar esas rutas. Y las hicimos nosotros. Si liciten nuevas. Bueno, la verdad que fuerte. Y como vos hablás, la verdad que hay eh, una gran diferencia, pero no hablo desde el año pasado. La verdad que hay una gran diferencia cuando un gobierno quiere golpear las instituciones, cómo le está golpeando este gobierno, ¿no? Eh, y volviendo a los gobernadores, que creo que sienten que los pueblos
sus pueblos han tocado fondos, reaccionan. Y creo que dejando de lado muchas diferencias políticas y por ahí no tantas diferencias, pero las realidades de cada una de las provincias han reaccionado en modo conjunto, ¿no? Y creo que lo hacen en función del brutal e inhumano ajuste que está llevando Milei con Sturzenegger, con Caputo, ¿no? Y creo que los gobernadores dijeron basta. Mañana en el Senado de la Nación, Cámara de Origen para poder tratar los impuestos, se presenta este proyecto de los gobernadores, en donde, bueno, esperamos que pueda tener avance y camino a poder brindar soluciones. ¿Hacia qué apunta ese proyecto de los gobernadores? Para que tengamos en claro. Hay un fondo que muchas veces sabemos que existe, conocemos la sigla, que son las ATN, que son fondos de las provincias destinados a emergencias, a solucionar problemas en las provincias, a obras específicas que no han tenido en cuenta en el presupuesto, no sé, a determinadas cosas. Bueno, este gobierno, ese fondo, que es de las provincias, se los está quedando desde hace 17 meses. Y, por otro lado, desde hace 17 meses, que tampoco distribuye el subsidio de los combustibles. Así que en ese camino, por lo menos se enmarca mañana esta sesión de senadores, no tengo la última información, pero bueno, hasta hace algunas horas había posibilidades también de que se trataran dos tratamientos importantes de leyes que vienen de diputados, que las hemos tratado nosotros, que son la ley del aumento de las jubilaciones y el aumento del bono para las jubilaciones también, que, bueno, vinimos trabajando mucho en especial. Y la moratoria de los jubilados. Claro, sí, dice. Y hemos trabajado mucho, especialmente el diputado Herrera, quien es el vicepresidente de la Comisión de Previsión y autor de estos proyectos. Pero bueno, un gran trabajo. Y por otro lado, obviamente, también la emergencia en discapacidad. No nos olvidemos, es una emergencia por 2 años, es una emergencia que todas las asociaciones las están pidiendo. Ha habido una baja de reconocimiento en las obras sociales sobre las atenciones a todas las personas con discapacidad, así que hay un número muy importante de acciones que están pensadas en resolver problemas de la gente, ¿no? No de qué manera los vamos a seguir enterrando, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, esperamos eso, la verdad que nos sobresalta un día como hoy, el 9 de julio, ¿no? El día de los 209 años de la independencia, ¿no? Una Argentina en avanzada, el primer país de Latinoamérica que corta sus vínculos con Europa y también promueve que nadie va a venir a estar a manejar o a decidir sobre lo que va a pasar en nuestro pueblo. Que tengamos, no sé, noticias como hoy, hace un rato repasaba algo por ahí en las redes cruzado y veía que, bueno, en un programa de esos que streaming actuales, sí. No sé, Fantino decía que había hablado en off con Caputo y que se viene la hecatombe, ¿no? Tenemos el material al respecto, sí, es bastante grave y crítico y creo que... Sí, y atrás de eso salió Caputo corriendo a la televisión y el presidente de la televisión a desmentir lo que dijeron, porque obviamente todo lo que dijo Fantino hoy, que evidentemente es un off, no creo que no haya entendido porque lo explicó demasiado claro y coincide básicamente con el análisis de los economistas que vienen mostrándonos la realidad todos los días y que dicen que se patinaron todos los dólares, que le pidan a los argentinos que saquen los dólares del colchón, pero ni Sturzenegger ni Caputo traen los dólares que tienen afuera, que no son pocos, son muchísimos, digamos, y la verdad que vivimos en una delicada línea y de
de sostener nuestra institución, la institucionalidad que tiene la Argentina y sobre todo la defensa de la democracia. Porque hoy le escuchamos decir al presidente que si conseguimos los 2/3 en los jubilados va a ir a la judicialización, va a ir a la justicia, es decir, no está respetando ni siquiera la decisión del Congreso. Nunca pasó esto, ¿eh? Entonces, Nunca no, pasó. la verdad que no. La democracia tiene los poderes y la división de poderes y la representación, porque para poner equilibrio en los poderes. Bueno, si no puede ir por ahí, tiene que ir por otro lado y tiene que entender esto también, ¿no es cierto? Es como, no sé, por ahí el gobernador lo explica fácil, dice, ¿cómo no voy a tener equilibrio fiscal? Si yo en mi casa dejo de pagar la luz, dejo de comprar el gas, no pago la escuela de los pibes, no le pago a, no sé, el transporte, no pago nada y obviamente me va a quedar plata. Pero eso no es verdad, digamos, porque la escuela en algún momento le golpea la puerta y le dice, señor, tiene que pagar, o va a venir el área y te va a cortar la luz, y así sucesivamente. Bueno, claro. No se trata solamente de ser un número en las generales, ¿no? Y bueno, nada, eso me parece que ante todo este panorama que el gobierno nacional se muestra muy cerrado, obviamente, al diálogo, creo que desde los gobernadores han construido una alternativa, más allá de sus diferencias, entienden que no pueden seguir de esta manera y que el diálogo no ha sido la salida, ¿no? Y bueno, la situación es crítica, requiere decisiones políticas urgentes y que prioricen a la gente, ¿no? Claro. Gabriela Pedrali, en este marco, terminó ayer la facultades delegada. ¿Qué cambia para el país? ¿Cómo va a ser de aquí en más el rol de la Cámara de Diputados, el rol del Senado, especialmente la parte legislativa? Bueno, parte de lo que hablamos, me dijiste al comienzo, decíamos cómo es que funcionan algunas comisiones y otras no. Obviamente hay comisiones de gobierno dentro del Congreso, dentro de diputados, como son la de legislación general, como la de presupuesto, como la de finanzas, como la de asuntos constitucionales, que son la manejan prácticamente el oficialismo. Entonces, es como que si ellos no llaman a comisión, no hay comisiones, no pueden tratar los temas. En el día de la semana pasada, sí, en diputados, más allá de la escandalosa sesión que hemos sido, no sé, por ahí partícipes, pero bueno, como secundarios de alguna forma, pudimos emplazar las comisiones que se dieron ayer. 2 comisiones importantísimas, con dictámenes de mayoría, uno con 65 firmas, otro con 49 firmas, el dictamen para atender básicamente la emergencia de la salud pediátrica de la Argentina, especialmente poniendo el foco en el Hospital Garrahan, y que obviamente fue vapuleado de alguna manera, sin ningún tipo de razón, ir en contra de un hospital modelo eficiente, donde concurren familias a buscar una esperanza de todo el país, ¿no? Y después a la tarde se obtuvo también en un dictamen de mayoría una sobre el financiamiento educativo, sobre el que se avanza también para poder tratarlo lo antes posible en la Cámara de Diputados. No es fácil, no sin dificultades, Fralo. Sí. Vamos a seguir sosteniendo y como te dije, nos paramos en la vereda de la democracia, nos paramos en la vereda donde vamos a defender las instituciones y obviamente nos paramos nosotros personalmente a defender a todos los riojanos y riojanas y a todo nuestro pueblo. En lo que entendemos que es defenderlo, sobre todo lo construido, lo ganado y lo que es nuestro, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir trabajando, no como te digo, no sin dificultades. Las facultades delegadas fueron dadas en el marco de esta ley por el transcurso de un año, pero bueno, todavía seguimos con el 70-2023, el decreto, el 70-23,
Sí. Sin rechazar, ¿no? Hablando Pero bueno, de... igual para contarte un poco de eso, todo lo de las facultades delegadas, estos días que hemos visto mucho deterioro en las instituciones y sobre todo de instituciones señeras en Argentina como el INTA, como el INTI, como el Instituto Nacional del Cáncer, como Vialidad. Vialidad Nacional, como todo eso, bueno, igualmente hay que estudiar cada uno de los decretos y por ahí ponerse un poco más específico para leer cuáles son las que están dentro de las facultades delegadas y cuáles son las que entran por el DNU 70-2023, porque usted recuerda que cuando salió el decreto de la ley, de la ley bases, se dejaron afuera organismos como el INTA, como el INTI, como Aerolíneas, ¿vieron? Había muchas, como el Instituto del Teatro, por ejemplo, como la CONAVIP, todo eso había quedado afuera. Sin embargo, llegaron estos decretos a través de facultades delegadas. Bueno, los decretos por facultades delegadas solamente deben ser rechazados, pero para eso hay que llegar al recinto y hay que llevarlos, y que a través de mociones que se hacen dentro de la Cámara deben llevarse adelante y ser votados. Bueno, tenemos grandes dificultades con el presidente de la Cámara porque, insisto, ya no por ignorancia, sino como estrategia, demora las votaciones, busca quedar sin quórum, no respeta los reglamentos. Nos ha pasado con el caso Libra en ya 2 sesiones seguidas, ¿no? Y bueno, la verdad que él es el responsable de tener la comisión en ese lugar de entrado. Lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Si no tienen nada que los culpe, que se dejen investigar, ¿no es cierto? Y evidentemente están haciendo todo lo posible para que esa comisión no funcione, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay muchas más cosas. No sé, un diario hoy como La Nación empieza a mostrar cosas del caso de Libra constantemente. Es decir, no puede pasar desapercibido. Todos los argentinos y las argentinas tenemos que saber qué es lo que pasó en el caso Libra, cuál es la responsabilidad del presidente, cuál es la responsabilidad de todos aquellos que retuitearon ese posteo inmediatamente, porque atrás de todo eso hay una gran estafa a muchísimos, no hablo de argentinos, hablo de ya muchísima gente en muchos lugares del mundo en que se han iniciado enorme cantidad de denuncias. Sí, Gabriela Pedrali, hablando de La Rioja se vencen los mandatos de los diputados nacionales. ¿Qué va a pasar este octubre? Porque si bien ya se modificó la ley para que sean concurrentes la ley electoral, en La Rioja va a ir el estamento provincial y el estamento nacional en forma junta y al mismo día, ¿no? ¿Se va a presentar nuevamente para la contienda electoral? ¿Están pensando, están trabajando sobre ese tema? ¿Cómo está la cuestión electoral vista desde esta óptica, de esta realidad que le toca vivir hoy a la provincia de La Rioja, incluido en la Argentina, que está en un nuevo momento político, ¿no? Mira, Fernando, primero contarte cuál es la situación del por qué la concurrencia. La verdad es lo que cambia es la ley electoral nacional. En octubre del año pasado, cuando cambia la ley electoral nacional y donde se impone el tema de la boleta única para las elecciones nacionales, cambia esa elección. Nos obliga a nosotros a adecuarnos, ¿sí?, a esa ley electoral nueva. Por eso nosotros tuvimos que incluir la palabra concurrentes en la misma. Estamos a pocos meses, la verdad que a 3 meses de que todos los argentinos volvamos a las urnas, y la Cámara se renueva en este año por mitades, ¿no? También se renuevan senadores. Por primera vez vamos a utilizar el BUP, como te lo decía recién, esta boleta única de papel. Y ahí es donde, bueno, tenemos que también aprender, ¿no? La verdad que primero te voy a generalizar por qué son para mí tan importantes las elecciones legislativas de octubre, pero hablo en el contexto general, para todos los argentinos y argentinas, para los riojanos y riojanas también, pero es para todos. La verdad que entiendo que estas elecciones son claves, sobre todo para el futuro del país, digamos, porque la verdad que es la oportunidad de ponerle un freno a este ajuste inhumano, descarnado, cruel, que lleva adelante Milei y que está
teniendo en la mira y todo el trabajo este año, las elecciones de octubre, digamos. Hay que ponerle un freno a la asfixia, hay que ponerle un freno a la miseria que propone, ¿no? Proponen un control de la inflación que no es real, pero a costa de que los argentinos no tengan un peso en el bolsillo para comprar nada, ¿no? Con una caída en el consumo de 17 meses. Otra cosa que el presidente lo vengo escuchando, volví a escuchar ahora, dice que bajó la pobreza. Bueno, el discurso de siempre. ¿Cómo podemos entender un país que baja la pobreza y no sube el consumo? Claro, la verdad es contradictorio. ¿Cierto? Sí, Eso contradictorio. es absolutamente contradictorio. Bueno, y entonces tampoco, viste, todo la deuda que ante el FMI, este fondo monetario que no ha causado nada más que en Argentina grandes estragos, ¿no? Todo pagadero a costa de lo que de los trabajadores, de los argentinos, argentinas, se van a terminar de pagarlo, no sé, cuando vos y yo ya no existamos acá, ¿no? Ojalá que vengan gobiernos que decidan no pagarlo, pero bueno, la verdad es que yo siento eso, ¿no? Digamos, Gabriela, que la situación general es muy angustiosa y también nos preguntamos, por eso digo que en realidad es muy importante esta elección, ¿no? sí. En octubre tenemos la posibilidad de ponerle un freno, pero también un freno a un montón de otras cosas. Mire, detrás de las elecciones de octubre y detrás de las decisiones por las cuales ellos están jugando tan fuerte para las elecciones generales, las nacionales, es porque vienen, y lo vienen diciendo con todas las cosas, vienen detrás de la reforma laboral, detrás de la reforma fiscal, detrás de la reforma previsional, quieren llevar las jubilaciones a los 70, 75 años. Esas son algunas de las cosas que pueden llegar a ser teniendo algunos votos más en el Congreso. Así que eso lo generalizo. Claro, Gabriela, ¿va a ser candidata para octubre? ¿Lo vamos a poder ver en la lista de la boleta única como candidata? Primero te digo esto, también lo mismo. A ver, yo soy pertenezco a un proyecto político. Soy una compañera en el marco de muchos compañeros y compañeras que tengo el orgullo de representarlos en el Congreso y ojalá sientan también quienes me han visto también el orgullo de sentir que lo hemos defendido con dignidad a todos los riojanos y riojanas. Mi trabajo lo han visto y muchos me conocen trabajando constantemente, pero todavía falta por ahí algo un poquito más de un mes para tener los nombres de nuestra lista, porque como no tenemos paso este año, porque si no ya tendríamos los nombres en junio, ya lo deberíamos haber tenido. Los vamos a tener en agosto. Los nombres que representen el frente electoral que le va a poner freno a a la posibilidad de seguir con un gobierno que es por hoy una locura, ¿no? Que no tiene resultados, ¿no? Y que lo único que propone es violencia y la falta de respeto a las instituciones. Yo soy una de las tantos compañeros y compañeras con vocación de servicio, con una enorme responsabilidad, pero bueno, a mí, ¿sabes dónde me va a encontrar? Siempre, Fralo, trabajando en el peronismo, en la trinchera peronista, defendiendo a los compañeros y a las compañeras. Si tengo la posibilidad de ser representante de La Rioja, lo haré con orgullo y trabajaré fuertemente para poder obtener el mejor resultado y, como te decía, ponerle un freno a este gobierno. Pero por sobre todas las cosas, creo que debemos dejar lugar a que nuestro partido, que en alianzas, con frentes, con lo que fuese, puedan armar la mejor propuesta para caminar en la provincia de La Rioja y obtener el mejor resultado.
Muchísimas gracias, Gabriela Pedrali, por el diálogo. Evidentemente, de aquí en más viene una etapa distinta en la Cámara de Diputados por el acuerdo de los gobernadores. Seguramente vamos a estar conversando de los temas que de actualidad que siguen dando que hablar en el orden nacional y que repercuten en la provincia de La Rioja. Muchas gracias por el diálogo. Un abrazo, Bralo, que estés bien, buen fin de semana. Igualmente. El diálogo con Gabriela Pedrali hablando de esta situación tan particular y especial que tiene que ver con toda esta realidad que le toca vivir al país y particularmente a La Rioja, cómo se ve afectado con las nuevos momentos políticos que estamos justamente en una etapa de transición, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa